Bueno, buenas tardes. Les pedimos que tengan los micrófonos cerrados porque eso nos va a facilitar la comunicación y el audio sobre todo. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una actividad organizada por la ONG Bajo la Lupa. Esta ONG fue creada en el año 2017. Hemos realizado una cantidad de actividades y de informes y nos pareció que este año era una buena oportunidad para realizar un informe documental, en realidad, la búsqueda de datos documentales que nos permitan establecer, como siempre lo hacen los datos estadísticos, una mejor acción, una mejor funcionalidad, mejores políticas, por supuesto, porque de eso se trata cuando hablamos de datos. Entre los objetivos de la ONG hemos hablado siempre de promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, entendiendo dos conceptos por la profundidad que tienen en cuanto deben estar unidos. La transparencia tiene mucha más legitimidad y mucha más sustentabilidad en la medida en que es la propia ciudadanía la que decide que esto forme parte de una cultura de la convivencia democrática. También hemos hablado de incentivar la transparencia, el control público, la rendición de cuentas como atributos de la gestión pública. Y como decía, nos pareció que era un buen tiempo para hacer una encuesta, un relevamiento de datos sobre todo, que nos permitan entender la Argentina también, porque en gran medida por ahí pasa nuestra propia historia. Yo quiero tomar como base de nuestro trabajo a Transparencia Internacional, porque venimos con ellos trabajando en conjunto desde hace bastante tiempo. Ustedes saben que una de las actividades que hicimos este año desde la ONG Bajo la Lupa fue justamente una conferencia, una interacción con Delia Ferreira Rubio, que es nuestra compatriota, que está en Berlín por ser presidenta de Transparencia Internacional. Transparencia tiene un IPC, un índice de percepción de la corrupción, que emiten informes periódicamente, anualmente, además de una cantidad de cuestiones, como ha sido este año, referenciados en las compras sobre el COVID, por ejemplo, pero sobre todo ellos tienen el índice de la percepción de la corrupción, que es el que valora, puntúa a los países realmente en lo que es la lucha contra la corrupción. No es llamativo, digamos, que entre los resultados, entre las conclusiones de transparencia, los países con puntuaciones más altas en materia de transparencia son al mismo tiempo los países con mayores índices de igualdad, ¿no? Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia. Y a la inversa, los países que tienen calificaciones más bajas son aquellos que registran brechas de desigualdad muy grandes, Somalia, Siria, Yemen. Es necesario ver un poco y puntualizar respecto de un informe que da cuenta que en los últimos 8 años solamente 22 países, de los 180 países relevados en el mundo, solo 22 países mejoraron significativamente su puntuación, ¿no? La mayoría no mostraron cambios en este sentido. América Latina se destaca justamente por la falta de avances. Y en América Latina, recordemos además de qué manera impactó la investigación vinculada con el Lavallato, que expuso que en 10 países se habían pagado contribuciones políticas ilegales. Odebrecht fue condenado en los Estados Unidos por haber pagado más de $1.000 millones en sobornos en 15 países de América Latina. Entre esos países está la Argentina, y además con relación a la diferencia en que el mismo está en países, sabiendo que además en muchos países esto acostó la cabeza y la vida de funcionarios o exfuncionarios políticos, y en la Argentina no tenemos ni que necesitamos tener esta por su para pensar. Argentina está en el orden de la clasificación del año 2019 en el número 66 de los 180 países, o sea, estamos por debajo de la mitad entre la clasificación de los países. Y el puntaje del 2019 de la Argentina es de 45 sobre 100.
Vamos entonces ahora a tratar de mirarnos a nosotros, y eso es lo que hace la encuesta, que es preguntarse qué pasa con la ciudadanía, qué le pasa a la ciudadanía con la corrupción o frente a la corrupción. Si te parece, Evangelina, compartimos pantalla para que puedan seguir con nuestra encuesta. De todos modos, adelanto que nuestra encuesta va a estar visible en el sitio web, que es Bajo la Lupa, para que puedan recorrerla ahí integralmente. ¿Tenemos la pantalla? Sí, ya la pasamos, pero le vamos a dar la bienvenida al doctor Nelson Castro, que me parece que no lo saludamos cuando estábamos al aire todas. Así que, buenas tardes, doctor. Gracias. Gusto de estar con todos ustedes. Los Evangelina. estoy escuchando con mucha atención. Muchas gracias por la invitación. Para la presentación de esta encuesta nos pareció que teníamos que compartirla para recibir sus comentarios de una persona del nivel de prestigio realmente y de respeto que tiene el doctor Nelson Castro, tanto en la comunidad como por supuesto por nosotros, con toda su trayectoria y su coherencia. Entonces, inmediatamente, por supuesto, le voy a dar la palabra a él para que él haga sus comentarios respecto de nuestra encuesta. La encuesta, como dije, se puede observar en la página web de la ONG. Entre los objetivos que la encuesta plantea, lo que buscamos es medir el nivel de conciencia social que existe sobre los daños que produce la corrupción y también sobre las ventajas que trae incorporar políticas de transparencia. Analizar además el nivel de priorización que tiene el tema de la corrupción o de la transparencia en la agenda social, y evaluar además en los distintos niveles, ahora vamos a ver la estratificación que tiene la encuesta, y también los niveles de confianza social en las instituciones. ¿Podemos ir a la ficha técnica? Ahí estamos. ¿Vos estás mostrando? Sí. ¿Se ve la...? Ah, sí, porque sí. yo no la estoy viendo, perdón. Bueno, ¿La ven? Perdón. Yo no la estoy viendo. A ver. No sé si los demás la ven. A ver qué pasa. Perdón. No, no se está viendo. Bueno, avanzo con lo que es la ficha técnica. Vos fíjate si la podés poner. No se está viendo, nadie lo está viendo. No sé qué pasa. Bueno, la muestra es una muestra nacional y federal que tiene una estratificación por sexo, por edad, por nivel educativo, por nivel socioeconómico y también por zonas geográficas. La encuesta se basó en 17 preguntas cerradas y el sistema de consulta se hizo en lo general de manera presencial, sin identificación por supuesto, domiciliario con abordaje en la vía pública, y también a través de los mecanismos online, sobre todo por la situación de la pandemia, a través de nuestro sitio web. Vamos entonces a ver los resultados, si ahí podemos vamos. ver la pantalla. Sí, a ver, ahí vamos, estamos con un inconveniente, ahí vamos, perdón. Ahí. Bueno, para tomar la primera de las preguntas, la primera de las preguntas fue sobre la identificación de los principales problemas. Vamos a la primera de las preguntas. Como dije antes, las preguntas son preguntas cerradas, por lo tanto, cuando hablamos de los principales problemas del país, se plantean las distintas opciones, y como pueden observar, la corrupción figura primera dentro de lo que es identificado como problemas del país, con un 18,27%, seguido por el desempleo en un 17,70% y la inseguridad 17,61%. Ustedes después, ingresando, van a poder advertir de qué manera los distintos estratos sociales o etarios, sobre todo porque hay una diferencia marcada en la consideración que los jóvenes, los más jóvenes o los más adultos tienen respecto de cada una de estas problemáticas. La corrupción es visualizada como un mayor problema en los sectores más adultos, y el desempleo lo es entre los más jóvenes, por ejemplo. Pasemos a la siguiente, que la consulta es sobre cuáles son las instituciones más o menos confiables. En la pantalla siguiente,
lo que vemos es que las instituciones políticas públicas más confiables son aquellas que están vinculadas con la educación. Esto me parece interesante porque es como el buen dato que tenemos, es siempre por donde se nos abre el camino para ver cómo trabajar en materia de transparencia. Y obvio que acá lo que nos encontramos es que la política, el sindicalismo, el Congreso, la justicia, son las instituciones menos confiables. Un dato realmente muy relevante y muy preocupante al mismo tiempo es que más del 12% de las personas encuestadas dice que no confía en ninguna de todas esas instituciones, ¿no? Después de las instituciones educativas están los hospitales. Insisto que me parece que tenemos que tomar siempre el dato positivo en este sentido, que es bueno ver que desde la escuela y las universidades, que ocupan casi la mitad de los encuestados, podemos encontrar el lugar desde donde con instituciones más confiables se podría trabajar, y lo vamos a ver después en algún otro resultado. En la siguiente pregunta lo que hay es una vinculación que otorga, obviamente que la mayoría de la ciudadanía, de los ciudadanos y ciudadanas encuestadas, se manifiestan otorgando una gran importancia a la corrupción, y al mismo tiempo lo vinculan también con la inseguridad. Vamos a la siguiente, que la consulta es sobre cuáles son los ámbitos de la administración pública que se perciben como aquellos en donde se cometen más actos de corrupción. Bueno, y aquí hay una marcadísima tendencia de un 54%, más del 54%, que dice que el lugar de la administración donde se cometen más actos de corrupción es en el gobierno nacional. Los encuestados eligen esta entre 8 opciones, y si además mostramos de qué manera el gobierno nacional, le sumamos los gobiernos municipales, le sumamos el Congreso, o sea, la política y la representación pública, realmente el porcentaje termina elevándose muchísimo y mostrando una vez más el alto nivel de desconfianza que existe, nada menos que en la política como ámbito de representación ciudadana, ¿no? Y otro dato a tener en cuenta es que la identificación del gobierno nacional como el ámbito de la administración pública donde se cometen más actos de corrupción es una respuesta prácticamente uniforme en todos los desagregados que hacemos, o sea, tanto en la diferenciación por edad, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, en todos los desagregados que se hacen, todos identifican al gobierno nacional. Vamos al siguiente, que tiene bastante que ver con esto, todas estas respuestas están bastante relacionadas, y ahí donde vamos a la que sigue, que es quiénes son los responsables, quiénes son los identificados como responsables, y acá una vez más vemos los políticos elegidos con el 47% dentro de 8 opciones diferentes, y aquí está lo que decía antes. El gobierno nacional, el Congreso y los gobiernos municipales alcanzan el 65.46% como principales responsables de la corrupción. Yo marco mucho esto siempre por la gravedad que tiene, que justamente los sectores que son aquellos en los que la sociedad debería confiar como sus representantes, aquellos a los que la sociedad elige para ejercer las funciones públicas, son al mismo tiempo vistos como los principales responsables de la corrupción. Vamos a la siguiente, que habla de las prácticas más frecuentes, y es una pregunta que tiene, digamos, demasiada técnica, tal vez por los conceptos relacionados con la tipificación de los delitos, pero lo que sí está claro es que las prácticas de corrupción más visualizadas son el enriquecimiento ilícito, el soborno y la malversación. Cuando hablamos del enriquecimiento ilícito, que es claramente mayoritario, casi en un 30%, lo que hablamos es de los delitos que están a la vista, ¿no? Porque lo que implica, digamos, una mayor sensibilidad social frente a estos delitos, por supuesto, es la ostentación que existe, ¿no? Yo he hecho mucho hincapié en días pasados cuando se conoció tras el asesinato de un exfuncionario público la cantidad de bienes que tenían. Personas que han hecho ostentación pública, ¿no? De sus riquezas y de sus riquezas mal habidas. Y son, una vez más, estos delitos, enriquecimiento, soborno,
malversación los delitos asociados a la política y a los funcionarios públicos. La siguiente pregunta es ¿desde dónde se debe combatir? Y bueno, aquí volvemos entonces a lo que habíamos visto antes, y yo creo que es una respuesta contundente y muy interesante, porque la mayoría opina que se debe combatir la corrupción desde la educación, ¿no? Por eso no es casual la relación de esta respuesta con la respuesta que hablaba de cuáles eran las instituciones más confiables. Y seguidamente la justicia, ¿no? Por supuesto, porque de la justicia es de la que se espera la sanción, ¿no? Y la sanción siempre pensando en términos de lo ejemplificador que debería ser. Después vienen un par de preguntas que están relacionadas sobre si la persona se le solicitó o no dinero, hay una respuesta mayoritaria con que no. La pregunta siguiente está referida a los motivos por los cuales se les pidió, y bueno, aquí se trata de multas o de algún trámite. Creo que la conclusión sobre esto, por eso no le damos tanta importancia a estas respuestas, tiene que ver con que las preguntas anteriores están más referenciadas a una percepción social que tiene que ver con lo que algunos llaman la gran corrupción, ¿no? Y sobre todo lo digo porque esto es lo que importa cuando hablamos de un sistema de corrupción. En la pregunta siguiente, cuando le consultamos sobre si se ha hecho o no una denuncia, digamos, la verdad es que mayoritariamente no hay denuncia frente al hecho. Igual reitero que estamos hablando de pequeños casos, que es aquel al que se solicita una coima, por ejemplo, para la realización de un trámite. Pero lo llamativo es que cuando tienen que decir por qué no realizan la denuncia, hay una respuesta muy mayoritaria que es porque no pasa nada, ¿no? Y aquí es donde va a surgir entonces la idea preocupante, que es la idea de la impunidad, ¿no? Y es lo que nos lleva después a la pérdida de credibilidad. En las preguntas siguientes hay una respuesta muy contundente en el sentido de que no hay ningún caso en que se podría justificar la corrupción, pero en la pregunta siguiente hay una diferenciación. Nosotros quisimos preguntar sobre cuando el funcionario público utiliza el privilegio de su función para la contratación de familiares o para compras, digamos, con familiares. Y aquí digamos que hay una mirada un poco menos exigente, menos dura en ese sentido. Bueno, para ir terminando, hicimos una consulta sobre una cuestión de género, nos pareció que era importante incluir. Hay una mayoría muy, muy contundente, más del 68%, en el sentido de que la corrupción no se percibe como distintiva entre hombres y mujeres, aun cuando hay casi un 30% de quienes dicen que son hombres. Sobre el final, la última pregunta, sobre la disposición a contribuir, bueno, hay una mayoría muy fuerte en el sentido de que la sociedad quiere, la ciudadanía quiere o está dispuesta a contribuir en mecanismos de control social, ¿no? Yo voy a terminar la presentación con esto, me parece que lo importante, y es a donde nosotros apuntamos, es a generar, a motivar, a incentivar mayores prácticas de participación ciudadana, porque no hay duda que en la medida en que la ciudadanía se comprometa, por supuesto, generando estímulos, incentivos hacia la buena política, las cosas pueden cambiar. También es necesario un compromiso de la política. Yo no creo en aquellos que dicen solamente la justicia es la que se debe ocupar. La política es la que debe impulsar sus propios autocorrectivos en realidad, sobre todo para prevenir y evitar los hechos de corrupción. Y esto se hace con normas, con leyes, pero no solamente con normas o leyes. Y finalmente lo que necesitamos, sin ninguna duda, en la Argentina, es un poder judicial independiente para perseguir, para sancionar, para evitar en definitiva lo que se debe evitar frente a los hechos de corrupción, que es la impunidad. Siempre repetimos que el problema de la Argentina más grave no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos, el no castigo, y esto es obviamente lo que nos diferencia de muchos otros lugares. Así que yo termino en esto con la presentación de esta encuesta, de este resultado, agradeciendo a todas las personas que colaboraron realmente para llevar adelante este trabajo, que ha sido muy, muy, muy bueno, muy minucioso, digamos, en su preparación y en su desarrollo.
Y entonces ahora le voy a dar la bienvenida formalmente y la palabra al doctor Nelson Castro, a quien reitero le debemos un enorme agradecimiento por acompañarnos en este momento y muy dispuestas a recibir sus comentarios. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Un gusto, la saludo nuevamente y realmente les agradezco a todos el honor de la invitación. Los felicito, además, por llevar adelante estas iniciativas que son difíciles de realizar, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo atrás que es realmente fantástico y de enorme importancia. Y siempre resulta útil contrastar con información dura las ideas que uno tiene de la realidad. Cuando digo contrastar, digo constatarlas, ¿no? Para ver si lo que nosotros pensamos efectivamente tiene este nivel de precisión. Hay 4 cosas que quiero marcar y quiero ser breve sobre esto, pero quiero comenzar por algo que usted marcó al principio cuando contextualizaba esta presentación con los datos de Transparencia Internacional a propósito de este índice de percepción de la corrupción. Y usted marcó algo que es muy importante. Usted marcó que los países que tienen menores niveles de corrupción son aquellos que han logrado niveles de desarrollo social importantísimo y prácticamente ideal, ¿no? Y por eso marcó Dinamarca, Suecia, estos países que por supuesto representan ideales de vida. Y por supuesto son países en los cuales hay un nivel de igualdad social, de igualdad de oportunidades, que está en la base de este verdadero problema que hoy es lo que representa este desafío para la Argentina. Porque esto nos lleva directamente a este punto que usted marcó sobre el final, doctora. Aquí el problema fundamental tiene que ver con la concepción política y la calidad de las dirigencias políticas de la Argentina. Estos países que usted marca han tenido dirigencias digamos, son producto de un concepto de respeto por la ley muy importante. Las tentaciones a la corrupción existen en todas partes, la educación es un freno fundamental, y después lo que el sistema da en cuanto a que cuando se descubre la corrupción se castiga, constituye el complemento fundamental. Pero todo esto es posible si hay una concepción política que lidere esto. ¿Y por qué lo marco? Porque sin duda en países con 40% de pobreza como tiene la Argentina, la posibilidad de combatir la corrupción se hace enormemente difícil. Porque lamentablemente el déficit de la dirigencia genéricamente, no individualmente, porque siempre se lo digo a la doctora Stolbizer, usted representa un ideal importante en la política, y por eso siempre se lo digo que espero que vuelva a la política prontamente. Pero ¿cuál es el problema genérico? Es decir, en la Argentina la situación de desigualdad social creciente hace que, por supuesto, los valores de la corrupción en cuanto a su importancia en las decisiones que toma el ciudadano caen. Ahí veíamos en las encuestas que, por supuesto, en los sectores más bajos y más jóvenes, el problema principal es la desocupación. Entonces esto favorece el roba pero hace, que en la República Argentina viene predominando como elemento de decisión electoral en estos 37 años de democracia. Y este es un problema enorme, porque por supuesto estamos en un círculo vicioso, es decir, ¿cómo se sale de esto? Y no hay posibilidad de salir de esto sin dirigencias políticas honestas y que acuerden programas de trabajo común. Hoy la Argentina necesita crear puestos de trabajo y demás para generar un bienestar en la gente que le permita acceder al otro punto que ustedes marcaban, que es la educación. ¿No es cierto? Y una educación que genere no solamente instrucción, sino formación. Y hoy tenemos un problema en la Argentina, por eso es muy completa y muy rica esta encuesta, y a partir de la corrupción permite tener una radiografía del país, ¿no es
es cierto? Cuando ahí marcaban correctamente esta confianza en la educación, en la escuela, en la universidad, digamos, es desde un punto de vista de la proyección auspicioso, ahora es un desafío también importante, porque la escuela hoy, y además cuando marcaba que para las clases sociales más bajas la universidad es un elemento de lejanía y lo que importa es la escuela, hoy la escuela está atravesada por este primer fenómeno de regeneración de la igualdad. La escuela que en la Argentina generó igualdad, hoy regenera igualdad, porque las escuelas pobres son más pobres, y en las escuelas pobres se desarrolla un trabajo de contención en que no alcanza a satisfacer las necesidades de instrucción. Y por otra parte, la escuela ha perdido, como consecuencia de estar trabajando en esa problemática social, el elemento de formación. La escuela tiene un valor de instrucción y de información. Y hoy el valor formativo está fuertemente perdido por la crisis que también atraviesa sobre todo la escuela pública. Entonces, todo esto, todos estos elementos separados tienen en la proyección piramidal conducen a un solo camino, que es la política. La política se erige como un instrumento único para poder cambiar esto. Y la política entonces exige la presencia de políticos con este concepto y con la idea de, sin duda, consensos en los pilares del trabajo que necesita la República Argentina. Esto es algo tan claro y tan además contrapuesto con la realidad que hoy vivimos. Hoy vivimos, lo venimos viviendo sobre todo en los últimos 20 años, este concepto de división antinómica que nos impide a la política hoy trabajar en la elaboración de efectivamente políticas de consenso. Entonces, sin este camino que lleve a el combate contra la pobreza en forma definitiva, la posibilidad de combatir la corrupción es muy difícil, porque sin duda que todo este mecanismo de punteros políticos, planes sociales y demás, encierra agujeros de corruptela que son imposibles de controlar. Esto, además, es de una enorme enseñanza desde el punto de vista de lo que marca la proyección de la Argentina, porque obviamente, digamos, la posibilidad de renovación de la política está dada por dos elementos. Una es por el ingreso de nueva gente a la actividad política, por eso yo destaco que el valor de las ONG es muy importante, porque son los semilleros, y el otro es lo que pasa electoralmente. Y en la medida que, por supuesto, y esto es matemático, que la pobreza aumente y que la situación de desocupación, desempleo, marginalidad y demás, se incremente la posibilidad de que haya electoralmente una valoración de la corrupción como elemento de decisión del voto, se aleja a años luz. La Argentina es notable cuando vemos lo que viene pasando, ¿no?, en las elecciones, ¿no? Más allá de todos los elementos de corrupción, es decir, el menemismo fue recién, digamos, sacado por el voto popular, cuando en Argentina, más allá de lo que nadie veía, que era la bomba que explotaba a 2 años, hubo una sensación de bienestar en la Argentina, y esto llevó a que la gente, digamos, se inclinara por aquella, digamos, esa opción frustrante luego, la doctora la conoce muy bien, que fue la Alianza, pero en donde el tema de la corrupción importó. Tuvimos nosotros que atravesar el kirchnerismo, y cuando había algunas cosas que la sociedad entendió que económicamente había un piso en donde estaba, se optó por una variante que tenía que ver con la esperanza que representaba Cambiemos, que tampoco satisfizo, generó otra crisis económica, y cada vez, digamos, que entendemos una crisis económica, el voto, digamos, desplaza absolutamente todo lo que tiene que ver con los valores institucionales, y eso es un verdadero problema.
porque entonces obviamente se eligen gobiernos que tienen una poca valoración por lo institucional, como lo estamos viendo ahora, una poca valoración por la corrupción, como lo estamos viendo ahora. Se genera, además, esta falta de castigo a la corrupción, cuando vemos que Menem fue, digamos, condenado 22 años después, cuando se ven las causas que prometen al kirchnerismo, de las cuales la doctora Stolbizer ha sido denunciante e investigadora, que llevan tanto tiempo en resolverse, finalmente la gente se cansa y dice, bueno, esto además, sumado a la situación de desempleo que tengo y demás, hace que la corrupción como elemento de voto desaparezca, o como elemento a conseguir el voto desaparezca. Entonces, voy a concluir, esta encuesta que ustedes han hecho tiene un enorme valor para demostrar lo que deberá la Argentina hacer si es que quiere, si es que aspiramos a superar este elemento de corrupción. Necesita, sí o sí, de una clase política de mayúscula calidad, no solamente en cuanto a su decencia, sino en cuanto a encontrar la forma de combatir la pobreza, porque en la medida que la Argentina siga teniendo estos índices de pobreza, la corrupción va a reinar. La corrupción, digamos, reina en los países desiguales, claramente, ¿no es cierto? Y esto lo confirma esta encuesta. Y esto ojalá sea motivo de debate importante en todos los estamentos de la sociedad. Insisto, ojalá estimule a la gente a la participación política, porque la única manera de, además, perforar las estructuras que hoy han consolidado los que llevan adelante una idea de actividad política vinculada con el enriquecimiento, es que entre nueva gente, con conceptos claros en cuanto a lo que debe hacer en la búsqueda de consenso, y además con indiscutible honestidad. Creo que esto es lo que deja este estudio profundo, que deja el sabor amargo de ver dónde estamos y deja el desafío enorme de la necesidad de una clase política mejor y además importante, numerosa, porque esta es la única posibilidad que tenemos para enfrentar este tema con éxito. Si no, estas encuestas se van a ir repitiendo, y con un elemento más. Cada vez que pasa el tiempo, los estándares socioeconómicos de la Argentina son cada vez más bajos. Y cuando los estándares económicos son cada vez más bajos, indiscutiblemente los valores sociales, ¿no es cierto?, decencia, honestidad, compromiso con el trabajo y demás, son cada vez más bajos y son más vulnerables. Doctor Castro, bueno, infinitamente gracias, porque creo que además nos ha hecho una síntesis perfecta de lo que deberían ser los pilares de la democracia, ¿no? Para evitar esa tensión a veces que se plantea entre la justicia social o la división de poderes, y en el medio de todo eso lo que sucumbe, por supuesto, es un combate eficaz a la pobreza y los comportamientos éticos que tiene que tener obviamente la representación política, y me parece que usted lo resume justamente en eso, interpretando cabalmente lo que ha sido la intención, digamos, de la ONG en impulsar esta encuesta. Tras lo cual, la idea es impulsar algunas acciones concretas. Nosotros estamos trabajando hoy en dos sentidos. Uno es una presentación que vamos a hacer en muy pocos días, que es una reforma judicial alternativa, o sea, demostrar de qué manera desde el Poder Judicial se pueden y se deben impulsar una cantidad de modificaciones a su funcionamiento, pero para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y el otro va a ser una puesta en marcha seguramente para el año que viene, que es una capacitación, tomando esta idea desde que la educación, como tal cual usted lo planteó, no solamente instrucción, sino formación, vamos a hacer un curso de capacitación sobre las cuestiones que tienen que ver con la ética pública, interpretación de normas y demás, que supongo que eso ya lo estaremos haciendo para el año que viene. Así que
Muchísimas gracias. El trabajo de la ONG en impulsar la transparencia, siempre lo decimos, es demostrar que no hay distintos estándares, que las cosas están bien o mal según cómo son las cosas y no quién las haga o quién las firme. La transparencia no es patrimonio de un partido político ni de un determinado sector, ni tampoco la lucha en contra de la corrupción es una lucha en contra de nadie, sino realmente para evitar determinados comportamientos. No estamos de acuerdo con la grieta, usted lo planteó muy bien, porque eso en definitiva termina siendo un aprovechamiento o una especulación de determinadas situaciones que lo único que hacen es agravar. En definitiva, lo que hacemos, creemos, es lo que hay que hacer, ¿no? Así que le estamos muy, pero muy agradecidos y le comunicamos a todos que va a estar ya colgada en nuestra página web la encuesta con todos sus resultados y sus componentes para que pueda ser analizada y los vamos a invitar a las futuras actividades. Yo les agradezco a ustedes. Quiero decir una cosa más, nada más, a propósito de esto muy concreto. Es muy importante el trabajo de los grupos minoritarios. Cuando digo minoritarios, digo cuantitativos, ¿no? Y lo hablo con la doctora Stolbizer, que está acostumbrada a esto. Digamos, los valores no son conceptos cuantitativos. En las sociedades en general, los valores más altos a veces los debe llevar adelante gente en situación de minoría. Por eso debe estar en las instituciones, sean 8 legisladores, 9, 10, no importa. Es muy importante que esas voces siempre estén, porque tienen un valor. La sociedad las escucha. Puede que no las vote mayoritariamente, pero las escucha. Y es importante que puedan tener los ámbitos institucionales. En Argentina necesitamos de que el ámbito legislativo sea un ámbito muy potente. Es muy importante que estén ahí porque eso es lo que le da la caja de resonancia. Es una tarea que lleva años, pero que genera ciudadanía. Siempre lo digo y lo estimulo, sobre todo a la luz de lo que está pasando y de lo que viene. Tenemos el año que viene un año electoral. Todos los años electorales son importantes. Y la pequeña porción de poder que se tenga desde los ámbitos institucionales para países como la Argentina tiene una enorme importancia. Así que esto quiero decirlo para valorar el trabajo que ustedes hacen, para instarlos a luchar por posiciones institucionales y para no desanimarse si son minorías. La razón no es un elemento cuantitativo. Hay un famoso hecho, una famosa frase que es muy mala, que dice, cuando las mayorías se equivocan siempre tienen razón, y eso no es así. La razón no es un elemento de mayorías, no es un valor cuantificado. Por eso los estimulo a seguir adelante, a batallar el año que viene por posiciones políticas, porque es muy importante que tengan la resonancia de los ámbitos institucionales. Así que quería decirles esto para estimularlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Le transmito además la cantidad de mensajes que llegan, por supuesto, de apoyo y de gratitud también por esta conferencia. Así que muchas gracias, doctor Castro, y quedamos en contacto con ustedes, y muchas gracias a todas las personas que han participado. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.